¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, en el pueblo de mis ancestros gallegos, allá en la Costa de la Muerte, a principios del siglo XX, había una preciosa escuela, pero no había maestro. Al final el ministerio, después de hacerse mucho de rogar, todo hay que decirlo, envió a un maestro de La Coruña. El problema era que este funcionario tenía un pequeño apaño con el jefe de servicio para que nunca le encontrara plaza y así podía cobrar su sueldo de docente sin trabajar, ingresos que además complementaba con un floreciente comercio que tenía en La Coruña. Muy contrariado por su nuevo destino, este probofuncionario, según llegó al pueblo, prendió fuego a la escuela y se volvió a La Coruña. Pero qué barbaridad, Feliciano. ¿Esa historia es verdad? Sí, Javier Ángel. La escena fue tal cual te la pinto, mira. Todos los niños entusiasmados gritando y bailando en taumatúrgica danza alrededor de la escuela en llamas, a través de cuyas ventanas se podía ver cómo se calcinaban los pupitres y un mapamundi que pendía de la pared. Solo un rapaz lloraba sentado en una piedra mientras repetía desolado una y otra vez: pobre planisferio, pobre planisferio. Algunos años más tarde, en concreto 10 de mayo del 33, en la Plaza de la Ópera de Berlín, un grupo de estudiantes alemanes repitieron la escena, esta vez ante una gran pila de libros. ¿Y esta vez quién fue el que prendió la mecha? Bueno, a ver, es bien fácil de imaginar, ¿no? El ministro de Hitler, Joseph Goebbels. La verdad es que Goebbels lo organizó mucho mejor que el maestro gallego, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es cierto que contaba con más tiempo y sobre todo mucho más presupuesto. Goebbels previamente había filtrado a las universidades y a la prensa una lista negra con los autores que el régimen nazi consideraba más perjudiciales para la causa. Se quemaron más de 25.000 libros, que se dice pronto, ante el alboroto no de inocentes rapaces de primaria, sino de estudiantes y profesores universitarios, además de destacados miembros del Partido Nacional Socialista Obrero, que no dudaron en aderezar el espectáculo con bandas de música y desfiles de antorchas. Pasados más de 90 años de estos tristes acontecimientos, el gobierno alemán ha publicado una lista completa con todos los libros que fueron pasto de las llamas. Y pásmate, Javier Ángel, en la lista aparecen 4 autores españoles. No me digas más, Feliciano. ¿Seguro que hay alguno de hueso? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Mira, en la lista negra de Goebbels no es que aparezca uno, sino que aparecen 2 autores oscenses. El primero es uno de los mejores narradores españoles de todos los tiempos, el oscense Ramón J. Sender. Y el segundo, mi tío José María Llanas Aguilaniedo. Mi tío José María era el hermano mayor de mi abuelo Feliciano. Su obra literaria es una curiosa mezcla de ciencia, arte y activismo social. 98ista de pro, cosmopolita y regeneracionista, fue considerado por Rubén Darío, Lapardo o Clarín como el introductor del modernismo en España, pero tuvo la mala suerte de morir muy joven. ¿Tu tío Llanas Aguilaniedo fue el autor del libro La mala vida en Madrid, de la que yo creo que nos has hablado en algunas ocasiones? Pues sí, claro, La mala vida en Madrid es un documento de vital importancia para conocer la calamitosa situación de la sociedad madrileña y, bueno, de la española en general a principios del siglo XX. Oye, qué interesante. ¿Y cómo surgió la idea de publicar este libro? Pues a finales del siglo XIX, mi tío José María Llanas, el jurista Constancio Bernaldo de Quirós y los hermanos Pío y Ricardo Baroja decidieron sumergirse en el inframundo de Madrid, en el infierno de la pobreza y la marginalidad. Ricardo tomó apuntes de natural para sus cuadros, don Pío escribió su celebrada trilogía de novelas La Busca y Llanas y Quirós publicaron en el año 1901 su estudio psicosociológico titulado La mala vida en Madrid. Visitaron peligrosos barrios, como el de las Injurias, las colas del hambre, entraron en los hospicios y hospitales de beneficencia e incluso la cárcel,
cuyo director, por cierto, se llamaba nada menos que Cadalso. Vaya con Cadalso. Supongo que el nombre del director no daría muchas esperanzas a los pobres presos. Eso mismo dijo el presidente de gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, cuando leyó el libro. Pero en Sonora hay que decir que el señor Cadalso era un bendito, que se preocupaba mucho por la reinserción de sus presidiarios y que se mostró muy amable y colaborador con los autores. Llanas y Quirós nos describen cómo las clases más pobres y depauperadas, para salir adelante en esos tiempos, solo tenían 3 posibilidades: la delincuencia, la prostitución o la mendicidad. Pues vaya, qué panorama más triste. Pues sí, es que así de triste ese era el panorama. En el caso de la mendicidad, los autores hacen una distinción muy interesante. Ellos no consideraban mendigos a las miles de personas necesitadas que pululaban por los hospitales de beneficencia o por los comedores de caridad de iglesias y conventos de Madrid, en busca de alimento o asistencia médica. Llanas y Quirós consideraban mendigos a las personas que, estando en buen estado, decidían hacer de la mendicidad pues su medio de vida. O sea, lo que podríamos llamar mendigos profesionales. Ni más ni menos, Javier Ángel. Cuentan que la mendicidad ha sido de siempre una profesión muy lucrativa, pero que muy lucrativa, porque claro, venía avalada nada menos que por la tercera virtud teologal, la caridad. Efectivamente, para la Iglesia se debía ver en el pobre la propia persona de Cristo. Por tanto, pues la gente daba la limosna para quedar bien con Cristo y ya no se preocupaba de nada más. Claro, de ahí viene la respuesta del mendigo de que Dios se lo pague al recibir la limosna. Y todo esto nos hace entender que ejercer la mendicidad era un oficio, entiendo yo, muy digno. Y tan digno que pasa a ser una profesión. Los mendigos llegaron a organizar influyentes hermandades y cofradías. La más famosa fue la Hermandad de los Ciegos, que tenía el monopolio de los romances de ciegos, la venta de oraciones y catecismos, y también vendían los impresos oficiales. Pero es que además, los jueces estaban obligados a entregarles los sumarios de los juicios de los crímenes más morbosos para que pudieran componer sus romances. Oye, si estaban tan organizados, digo yo, que harían sus estudios de mercado y ese tipo de cosas. Bueno, tenían un marketing fabuloso y lo tenían sobre todo muy bien organizado. A principios del siglo XX, estas hermandades y cofradías se modernizaron y pasaron a ser verdaderos sindicatos que llegaron hasta Norteamérica, y allí se formaron auténticos trus de mendicidad con grandes capitalistas al frente que dirigían las fábricas de impedidos. En España también estaba todo muy bien organizado y tasado. Por ejemplo, se cuenta que el puesto del célebre mendigo del tío Orejo en la puerta de la madrileña iglesia de San Martín se llegó a traspasar por 1.000 pesetas de la época. En sus estudios de mercado concluyeron que las mujeres recaudaban más que los hombres y que si además iban acompañadas de un niño deforme, la recaudación era superlativa. Claro, en fin, vamos a ver, la naturaleza tiene sus límites, ¿no? Y no había tanto niño deforme para satisfacer la demanda. Así que aparecieron las fábricas de niños deformes. No me lo puedo creer. Créetelo, y créetelo perfectamente, porque mira, en el Alto Garona, al otro lado de los Pirineos, había una afamada fábrica de impedidos, a la que tú llevabas a un niño sano y por 60 francos te lo devolvían hecho una defesio. Usaban unos cajones donde metían a los niños días y días con las piernas plegadas, atadas, sin luz y sin alimento, para descoyuntarlos. Y bueno, los autores relatan un sinfín de tormentos. No puedo creer que hubiera padres que llevaran a sus hijos voluntariamente. Vamos a ver, alguno habría robado, ¿no? Como el protagonista de la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, al que le deforman la cara con una prensa, nada menos. Pero en general, pues mira, las familias y los mismos niños lo aceptaban de buen grado. Era una forma, como otra cualquiera, de asegurarse una subsistencia holgada de por vida. Sigo sin entenderlo. ¿Cómo se podía permitir eso? Pues fíjate, yo tengo mis dudas si el escritor italiano Carlo Collodi, cuando en su novela lleva a Pinocho a una isla en que convierten a los niños en burros para luego venderlos, no sé si está denunciando de alguna manera más o menos velada estas espantosas prácticas de esa época, no lo sé. Pues en el libro de Llanas y Quirós
plasman un corolario que después de más de 100 años sigue totalmente vigente de cómo ejercer sensatamente la caridad. Muy interesante, muy interesante. Cuenta. Pues mira, primero, no se debe dar limosna en la vía pública y no hay que dar socorro sin una previa información de a quién estamos socorriendo y si realmente pues, lo necesita. Segundo, muy importante, no se deben emprender obras de caridad si se carece de experiencia en el sector. ¿Te acuerdas, Javier Ángel, de esas expediciones que se pusieron tan de moda, de voluntarios que se vestían de Capitán Tapioca con camiones de comida que se perdían por esos derroteros africanos que tú también conoces? Que he estado ahí hace poco. Que has sobrevolado, ¿verdad?, recientemente. Y que acababan siempre con los camiones averiados, todos los cooperantes secuestrados y la comida echada a perder. Pues los autores dicen que si de verdad queremos ayudar, hay que encauzar esta caridad a través de asociaciones e instituciones especializadas, como lo es la Iglesia. Y para acabar, dicen una cosa que sigue totalmente vigente, Javier Ángel. Mira, explican que más que distribuir dinero, lo importante es levantar el sentido moral del necesitado, lo que hoy diríamos, pues la búsqueda de su autoestima, ¿no?, de su integración social, y educarles en la previsión para organizar su vida integrándolos en la sociedad. Feliciano, muy interesante eso de la previsión. Oye, ahora que citabas El hombre que ríe, yo me acuerdo que hace muchísimos años pusieron la novela en televisión española, en esa televisión de aquellos tiempos en blanco y negro. Sí, hombre, yo me acuerdo perfectamente, la protagonizaba Nicolás Dueñas y además la adaptación para la televisión, una adaptación magnífica, por cierto, la hizo mi gran amiga Graciela Sey Heredia, que además, Javier Ángel, es una gran seguidora de los papeles, así que podemos aprovechar la ocasión para mandar un cariñoso saludo. Pues un saludo fuerte, aquí estamos, Feliciano y yo. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes.